Hernán Mourel es el secretario de Hacienda Municipal. De él se ha hablado muchísimo en estos últimos días porque es quien tiene en sus manos lo que tiene que ver con la fiscal impositiva, el presupuesto y este aumento de tasas que se ha hablado muchísimo en los últimos días. Vamos a tomar contacto justamente con él. Hernán Mourel, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Germán, ¿cómo estás? Bien, bueno, en principio tenemos que arrancar por este aumento de tasas, explicarle un poquito a la gente, pero bien claramente, bien llano. ¿De cuánto es el aumento, el promedio de tasas? ¿Se puede establecer un aumento promedio de tasas? Por un momento se dijo el 24%, la oposición dice otro número. ¿De cuánto es? Mira, yo creo que aprovechamos la oportunidad para transmitirle tranquilidad a la población, más que nada después de toda la andanada de desinformación que he venido escuchando en los últimos días por partes de concejales de la oposición o algún otro concejal propio. Realmente ha habido una distorsión de la información importante y por eso mi participación acá, y te agradezco la invitación, Germán, para poder llevar tranquilidad a todos los vecinos y que tengan una idea que puedan dimensionar perfectamente. El aumento de TCU a los 3/4 de las viviendas, que incluyen a todas las viviendas más humildes y las viviendas de clase media de los vecinos de Mar del Plata, implica que van a estar pagando un incremento mensual que va a estar entre los 70 y los 150 pesos. Es decir, cada una de estas viviendas va a pagar o 70 pesos más por mes o 150 pesos más por mes en los casos más agravados. 3 de cada 4 viviendas van a estar pagando ese monto mayor mensual. Las únicas viviendas que van a estar pagando un monto por encima de eso son las viviendas más importantes, de mayor tamaño, que pertenecen a la clase alta o a la clase más acaudalada de Mar del Plata, que tienen valores nominales de incrementos aún mayores, pero es la cantidad menor de viviendas en este caso. Desde la oposición dicen justamente en ese sentido, puntualmente, en cuanto a las categorías y la clase media, hablan de las categorías 1, 2 y 3, que el aumento, el incremento sería del 800%. La categoría 1, 2 y 3, a ver si es de bauleras, cocheras, piscinas y también aquellos que tengan quizás propiedades muy pequeñas. ¿Es así o no? A ver, las categorías 1 y 2, estamos hablando de todos, son todas cocheras, bauleras o piscinas, son, digamos, unidades de vivienda adicionales y generalmente lo tiene la gente con mayor poder adquisitivo de la ciudad. De la cantidad que estamos hablando en 1 y 2, que son solamente de esa tipología, si bien el porcentual de incremento en el pago puede resultar importante, te voy a reflejar cuál es el valor nominal mensual más que pagaría cualquiera de esas unidades. A ver, es importante saber. En promedio, esas unidades van a estar abonando entre 140, alrededor de los 140 pesos más por mes, ese tipo de unidades que estaban muy retrasadas en el pago del valor. Ahora, las unidades de vivienda más pequeñas que pueden ingresar en la categoría 3, si bien hay muchas unidades complementarias en la 3, como cocheras y bauleras, hay algunas viviendas, hay unas 1000 viviendas pequeñas o menores. Esas viviendas se fueron tenidas en cuenta y el incremento mensual en ese caso que van a estar teniendo que abonar es de 70 pesos mensuales. Ahora, por ejemplo, en el caso, ¿cómo le va, Mourel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En el caso de bauleras, hay departamentos que pueden ser modestos realmente y que tienen bauleras. ¿También allí se aplica el incremento este? A ver, generalmente las bauleras, estamos hablando de bauleras que están identificadas como unidades habitacionales independientes. No como anexas del departamento, o sea, tienen su número de cuenta propia, etcétera. Estamos hablando de bauleras en propiedades importantes. A ver, en la categoría 1 y 2, entre bauleras, cocheras y piscinas, estamos hablando de unas 16.000 unidades en total,
de los 420.000 partidas inmuebles que tiene la ciudad. ¿Cuántas cuentas tiene el Partido General Pueyrredón? Tiene casi 420.000 cuentas en total, de las cuales sí, unas 100.000 son terrenos o lotes baldíos y unas 320.000 son unidades de vivienda o unidades anexas a las mismas. Posiblemente ya me lo respondió. ¿Por qué los terrenos tienen un incremento más fuerte? A ver, los terrenos tienen un incremento más fuerte. En realidad se eleva mucho más el pago en porcentual por el hecho que le quitamos todo el subsidio que estaba en la estructura de cálculo del impuesto, y que esto viene en una estructura que de décadas en Mar del Plata y que fue profundizada por el gobierno anterior, donde los niveles del subsidio en los terrenos llegaban al 95% del valor básico con el que se calcula la TCU. Pero a pesar de que el incremento o la mayor erogación nominal porcentual pueda parecer importante, los terrenos van a estar pagando entre 125 y 160 pesos más, los terrenos más chicos o de las categorías 1 y 2. Y el motivo era que la emisión de boletas de los 100.000 terrenos de Mar del Plata, el total emitido a cobrar no alcanzaba a pagar el costo del envío de todas las boletas. Es decir, lo que le costaba al municipio enviar las boletas a todas las partidas de inmuebles era mayor a lo que podía recaudar si se cobrara el 100% de lo que se emitía en una boleta de todos los terrenos del Partido General Pueyrredón. Bien, por lo que usted dice era algo irrisorio entonces, ¿no? Una diferencia. Muy irrisorio, muy irrisorio. Imagínese que esos lotes, antes de esta corrección, que aún falta que los concejales nos ayuden a hacer la realidad, pagaban mensualmente importes entre los 19 y los 25 pesos por mes. Perdone que sea reiterativo en esta cuestión, a ver si puede quedar claro, teniendo en cuenta y aprovechando su presencia. Digo, ¿por categoría se puede establecer cuánto es el incremento de cada una? Sí, hay incrementos. Digo, para que la gente tenga claro, si saben qué categoría está. Pero los rangos, digamos, a ver, la mayoría de la gente que puede estar preocupada por este tipo de variaciones en sus obligaciones mensuales, estamos hablando de 3 de cada 4 viviendas, sí, van a estar pagando mensualmente en un monto adicional que va a estar entre los 70 y los 150 pesos por mes. Usted nos contaba hoy acerca de la cantidad de cuentas, decía 420.000 en el Partido de General Pueyrredón. ¿Cuál es aproximadamente el índice de cobrabilidad? ¿Cuántos pagan asiduamente, mensualmente sus impuestos? Normalmente en el periodo fiscal 2 de cada 3 pagan con puntualidad sus impuestos, y hay un 20-25% adicional que lo paga con cierto retraso en el momento de hacer un plan de pagos, en una moratoria o al transferir o vender su vivienda. Yo recuerdo que en algún momento en alguna gestión se aplicaba mucho este tema de las moratorias, que incluso también era un tema muy polémico. ¿Ha pensado usted en algo similar para su gestión, para aquellos que están atrasados y también para recaudar para la municipalidad? No, nosotros aplicamos un plan de pagos que está vigente permanente desde el año 2008, y eso es lo que estamos aplicando, que se puede extender la deuda en su pago entre 6 y 24 cuotas, con la actualización correspondiente y una tasa de financiación. Ese esquema vigente ya del 2008 es el que estamos aplicando para cada uno que tiene una problemática similar, y algunos que en el caso de transferir su inmueble cancelan el total de la deuda, y en ese caso, de acuerdo a la normativa, se le descuenta un 50% de los intereses por pago contado. ¿No temen, Mourel, que con estos incrementos, este 20-25% de morosos, pueda ampliarse? No, históricamente hemos tenido
ese nivel de cobrabilidad, inclusive cuando el monto se mantenía extremadamente bajo. Imagínense que la tasa entre el 2006 y el 2015 casi no tuvo ninguna variación y la cobrabilidad fue históricamente siempre la misma. Pero hay un condimento que tiene que ver el contexto, ¿no? También lo que es las tarifas. ¿Eso puede llegar a perjudicar o no? Porque uno no puede dejar de pagar ni la luz ni el gas, pero sí quizás el impuesto municipal. Estamos de acuerdo, y teniendo en cuenta ese contexto, es que para este año dividimos la forma de pago y para facilitarle al vecino el cumplimiento de su obligación, se estableció claramente que en vez del pago sea bimestral, donde a uno se le acumula un monto más importante, que el monto a abonar sea en forma mensual para que sea más accesible al momento de pagarlo. ¿Qué pasa una vez que se apruebe definitivamente esto con el retroactivo? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo le va a llegar a la gente? ¿Todo junto? ¿Se va a dividir en cuotas? Todo lo que no se pagó hasta ahora de los incrementos. A ver, la idea es seguir facilitándole las cosas a la gente. Lamentablemente nosotros tenemos que solucionar esta demora. Si ustedes recuerdan, a fin de noviembre, cuando presentamos la fiscal impositiva y el presupuesto, los concejales nos los devolvieron a la semana. Después tuvimos que esperar para volver a presentarlo y que lo pudieran tratar más de 2 meses y pico, en el que se demoraron para conformar las comisiones, y luego tuvimos que retirar los proyectos para poder tratar de llegar a un consenso con respecto a alguna eliminación de exenciones impositivas que nos parecían correctas para llevar a cabo una baja de impuestos para la mayoría de las actividades económicas de la ciudad. Pero bueno, en este caso los concejales no nos acompañaron en ese proyecto de bajarle los impuestos al 98% de las actividades de Mar del Plata, y a cambio de eso compensar con el quite de las exenciones que en forma injusta desde nuestro punto de vista tienen algunos sectores económicos con capacidad de pago. Por ejemplo, ¿qué sectores? Los sectores económicos que tienen ese privilegio, si me das un minuto enseguida. Sí, yo sé que había mucha queja por parte, por ejemplo, de martilleros en cuanto a que no contaban con ese beneficio. ¿Eso sigue en pie? ¿Se les van a quitar las exenciones? La pesca. A ver, nosotros propusimos una serie de quita de exenciones. Exenciones que tienen las empresas del parque industrial, las firmas en su nivel de exportaciones, las grandes empresas frutihortícolas, los cines y teatros comerciales, los martilleros, los profesionales independientes, las obras sociales, los medios masivos de comunicación y los sindicatos. Todos estos grupos tienen claramente un poder de pago importante y tienen un beneficio que a nosotros nos parece injusto. Digamos, para que ustedes se grafiquen, el sector exportador del puerto, por cada 100 merluzas que exportan, la tasa de la que estamos hablando es que tienen que contribuir con media merluza. Ahora, nos preguntamos, el verdulero amigo de la cuadra de cada uno donde vive, que contribuye con media manzana de cada 100 manzanas que vende, ¿por qué les parece razonable que el verdulero amigo tenga que pagar, la peluquera que la atiende a usted señora, el kiosquero que lo atiende usted señor todos los días con sus necesidades cotidianas, el almacenero que nos saca de algún apuro? Todos pagan ese servicio de seguridad e higiene que viene a ser una tasa retributiva del proceso de inspección que garantiza la seguridad tanto de los trabajadores que trabajan en esos lados como de los consumidores que acceden a esos lugares. Y sin embargo, estos grupos que tienen poder de pago no lo hacen porque quién sabe qué intereses tienen relacionados con los legisladores que deberían estar defendiendo los intereses de los vecinos y no los intereses de determinado grupo de poder económico concentrado.
Ahora bien, ya nos vamos a meter quizás un poquito en el terreno político, pero si eso no se logró, eso volvió para atrás, se dio marcha atrás, el costo lo terminábamos pagando todos nosotros en la tasa, lo que no se pudo rescatar de ahí, se le subió la tasa municipal. Lo que no se pudo rescatar de ahí, los concejales nos pidieron que dejáramos sin efecto la rebaja para el 98% de las actividades de impuestos, 250 millones que nosotros teníamos destinado a devolverle al pequeño comerciante, a la pequeña pyme, al pequeño hotel, a todas las actividades de Mar del Plata, para que pudieran reinvertir, ampliar la oferta de producto o servicio o tomar algún nuevo empleo. Esos 250 millones de pesos de baja de impuestos que teníamos previsto darles a todo el sector micropyme y pyme de la ciudad, los concejales nos pidieron que no diéramos esa rebaja y le mantuviéramos los beneficios a estos sectores. Y no sé, eso no se lo cobran a la TCU, ¿no? No, esto estamos hablando... No se recupera ahí, porque si no está... No, estamos hablando que al no poder quitar estas exenciones, no le pudimos otorgar este beneficio de rebaja o menor impuesto al 98% de las actividades de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, vamos un poco a lo político que decía Germán. Hoy el intendente se refirió a usted como el mejor secretario de Economía que haya conocido. ¿Usted siente también el respaldo de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que el gobierno de la provincia y el gobierno municipal trabajan mancomunadamente para solucionar los problemas de Mar del Plata y claramente tanto el intendente como todo su equipo contamos con el apoyo y la ayuda del gobierno provincial y del gobierno nacional para corregir los problemas estructurales de la ciudad y poder hacer una ciudad autosustentable, con futuro, con mejores servicios y con mejor calidad de vida para los vecinos. Bueno, hace un ratito cuando hizo este cuestionamiento hacia también los concejales de la oposición, también dijo propios. ¿Qué lectura hacemos? Y que indudablemente los intereses relacionados con algunos sectores abarcan a todos los partidos. Sí, Cristina Coria fue una de las que dijo, no vamos a acompañar si no se modifica la fórmula para hacer el cálculo de la tasa de servicios urbanos. ¿Esto de la fórmula se va a modificar? Miren, lo de la fórmula de servicios urbanos es justamente lo que acabamos de explicar, los montos, cómo influye en la gente. La tasa tiene dos componentes. Hay un servicio básico que corresponde a cada inmueble, que es de 3.014 pesos en la ordenanza vigente. Eso tiene una serie de subsidios importantes que fuimos corrigiendo en el proyecto nuevo. Ese valor básico se incrementó en un 24% y la otra parte es el valor fiscal. Valor fiscal que lo determina la provincia a través de ARBA, valores fiscales que aumentaron en el 2017 varias veces, multiplicaron los valores por 5, por 10 o por 20, dependiendo del caso. Nosotros, para evitar el efecto de esos aumentos de valor fiscal, mantuvimos en el proyecto los valores fiscales del 2016. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la estructura de la tasa como está? La estructura de la tasa como está es que nosotros para el 2018 necesitamos, para brindar el mínimo de servicios urbanos, de los cuales no nos conforman a todos, digamos ese mínimo de servicios urbanos que viene manteniendo el municipio, que hay que ampliar, que hay que mejorar, etcétera, necesitamos 5.200 millones de pesos para atender esos servicios en el 2018. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros emitiéramos la tasa con ese 24% de aumento sin corregir nada de los subsidios, corrección que venimos haciendo gradualmente, emitiríamos boletas por 1.350 millones. Claramente nos faltarían 3.850 millones de pesos para cubrir esa diferencia de servicios urbanos. La corrección de subsidios nos permite emitir boletas. Ahora, una consulta mientras busca. Sí. Si se le quita el subsidio,
El 24% es sobre ese básico, le quitamos el subsidio, ya quizás para la gente es muy técnico esto, pero si le quitamos el subsidio, ya el incremento se suma a ese 24%, entonces eso es no, lo que lo aumenta más. que ahí queríamos aclarar. Digamos, el incremento del 24% lleva el valor básico a 3.740 pesos. Ese valor básico, digamos, apenas cubre el 15% de las necesidades de los servicios urbanos. Entonces, de los 1.350 millones de boletas, nosotros podríamos emitir, con la quita de los subsidios como está proyectada, 1.960 millones de pesos que cubrirían el 40% de las necesidades de los servicios urbanos, que fue lo que ha venido haciendo el Ejecutivo en forma gradual, haciendo esa corrección en la estructura de la TCU, porque cuando asumió el gobierno, la realidad es que las boletas que se emitían cubrían apenas el 20% de las necesidades de los servicios urbanos en el primer año. En el segundo año cubrieron el 30%. La idea nuestra es que este año puedan cubrir con este nuevo diseño el 40% de los servicios, y esto va a llevar 6 años más de correcciones graduales para llevar a que la emisión de la TCU sea equiparable con las necesidades de servicios urbanos. Ahí es donde todos vamos a poder tener los servicios que anhelamos, los servicios que satisfacerían nuestras expectativas, y que lamentablemente por este diseño histórico que lleva más de 30 años, que la problemática fue agravada profundamente por la administración anterior, porque cuando inició la administración anterior, la emisión de boletas cubría el 40% y bajó a cubrir menos del 20%. Nosotros con este diseño recién estamos volviendo al 40%, y terminar de corregir el problema nos va a llevar así en forma gradual 6 años más. Y para eso necesitamos que tanto los concejales de la oposición como alguno propio que tiene alguna visión diferente nos acompañen para poder ir haciendo estas correcciones que Mar del Plata necesita para ser autosustentable, para tomar sus propias decisiones. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ese hueco lo tiene que cubrir con el dinero que está destinado a otras actividades. Es decir, la tasa que usted recauda por seguridad e higiene, y tendría que dedicarlo a inspecciones de seguridad en los locales, en la producción, controles, etcétera. Termina teniéndolo que dedicar gran parte de eso a cubrir este agujero. Después, la coparticipación que uno recibe de la provincia, esa coparticipación de impuestos, que debería ser destinada en una forma sana y lógica a construir año a año, construir y mantener infraestructura de la ciudad, también la tiene que dedicar a cubrir este agujero. Entonces, lo único que queda para hacer algún tipo de obra, y en vez de hacer una obra importante que vaya modificando la fisonomía de la ciudad y la vida de la gente, que es con los aportes del gobierno nacional, del gobierno provincial, lo tenga que dedicar a pequeñas cuestiones de infraestructura, porque no tiene dinero para eso, porque lo tiene que dedicar a este agujero. Y así todo, dedicando o distrayendo el dinero de estas actividades exclusivamente a cubrir los servicios urbanos, a Mar del Plata este año, sin ninguna de estas correcciones y para mantener el mínimo de los servicios que viene manteniendo con mucho esfuerzo y mucha dificultad, le estarían faltando 1.200 millones de pesos. 1.200 millones que equivale a 1.200 departamentos de entre 1 y 2 ambientes a estrenar. Esto es lo que faltaría para cubrir servicios mínimos, que tampoco satisface la expectativa del vecino. Pero esto es lo que falta. Por eso esta corrección diseñada nos permitiría cubrir la mitad, y la ayuda tanto del gobierno nacional y provincial gestionar para cubrir la otra mitad del agujero. Maurel, el otro día justamente un colega aquí del canal me decía que existía en la página web, algo que había hecho, creo, fue una iniciativa de este gobierno, muy acertada por cierto, una simulación justamente para poder calcular cuánto sería el aumento, el incremento, cuánto es su tasa. ¿Eso se puede hacer o ya no se puede hacer más? Ese incremento
que se puso como una herramienta para que la gente pueda tener una idea de su cuenta en particular. Sí. Lamentablemente tuvimos que sacarle el acceso porque algún multimedio concentrado y algunos concejales comenzaron a utilizarlo para desinformar y meterle inquietud, transmitirle inquietud y pánico a la población sobre una medida que acabamos de explicar cuáles son las motivaciones, que los efectos nominales son los que les acabo de decir, para que la gente pueda tranquilidad, y un acceso que una vez que tengamos resuelto y aprobada la medida y sepamos exactamente cuáles son las herramientas con las que vamos a poder contar, lo vamos a poder poner inmediatamente para que cada gente pueda, antes que le llegue la boleta, calcularlo. Y en relación a la parte que no se pudo cobrar hasta ahora por el retroactivo, lo vamos a ir distribuyendo en las cuotas que faltaren una vez aprobada la medida, para que el efecto pueda ser más atendible, y seguramente iniciaremos algún plan en particular. Y eso hay que buscar algo liviano, porque con el aumento y con todo este contexto que mencionamos, debería haber algo relativamente accesible para la gente para que lo pueda pagar, ¿no? Algún mecanismo. Sí, la idea es distribuirlo en todas las cuotas que queden. Por ahora quedan 7. Si tenemos una solución pronta, podremos distribuirlo en esas 7 cuotas, si no, se distribuirán en las 6 restantes. Veremos los tiempos que lleva llegar a un consenso para tener las herramientas que el Ejecutivo necesita para seguir mejorando y poder salir de todas estas fallas estructurales que tienen a Mar del Plata detenida, a la gente disconforme, a servicios que no pueden estar a la altura de lo que esta ciudad se merece. Maurel, me quedan dos preguntas muy breves que tienen que ver justamente con la actualidad del municipio. ¿El déficit cómo está? ¿El? Déficit. Justamente es lo que te acabo de mostrar, el déficit que tenemos proyectado. Y en relación a lo que estamos solicitando son 1.000. ¿Se incrementó? En relación a cómo estaba, tenemos proyectado 1.200 millones contra 1.000 millones 800 millones que se registraron el año pasado. Bien. Y para reiterar, va a ser mensual entonces la cuota. La cuota se viene emitiendo en forma mensual. Justamente bien. Lo hicimos para que fuera aún más fácil poder cumplir con la obligación, y va a continuar así. Bien. Bueno, muchas gracias por todo este tiempo, gracias por charlar con nosotros, y bueno, veremos ahora cuando lleguen las boletas, ¿no? A ver qué pasa también, qué dice la gente también, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes y por darnos la oportunidad de llevarle tranquilidad y aclarar la información a todos los vecinos. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Sí, la inseguridad, Germán, en la avenida Carlos Tejedor, donde es una preocupación de todos los comerciantes de ese lugar. Ya ni las rejas, ni las alarmas.